Gestionar una obra, ya sea civil o de edificación, es un reto verdaderamente gigantesco. Quienes asumen la dirección técnica se enfrentan a presupuestos enormes cada día. Y seamos sinceros, hay una realidad ineludible. Pasar por alto esas pequeñas y sutiles desviaciones en ciertas partidas es como tener una fuga de agua. Silenciosamente acaba destruyendo todo el margen de beneficio del proyecto. Así que en este módulo vamos a ir directos al grano y ver exactamente cómo seleccionar y vigilar esas unidades de obra que nos exigen un control especial. Vamos a ver cómo pasar de ese presupuesto de adjudicación teórico a un presupuesto objetivo que sea real y sobre todo seguro. Y esto nos lleva a la pregunta del millón que hay que hacerse antes de cada cierre mensual. ¿Qué partidas concretas nos van a hundir el margen este mes? Porque, ojo, tratar todas las unidades por igual es una vía rapidísima hacia el desastre financiero. Literalmente no tiene ningún sentido dedicar el mismo tiempo a analizar una partida de rodapiés que a un movimiento de tierras o una cimentación especial. Hay que priorizar, sí o sí. Vale, ¿y cómo priorizamos? Pues tirando del clásico principio de Pareto, la famosísima regla del 80-20. Básicamente nos dice que exactamente el 20% de las unidades de obra van a representar el 80% de todo el valor del proyecto. Y es justo ahí, en ese 20%, donde nos jugamos la vida y la rentabilidad de la obra. Estas son las partidas que nos exigen salir del modo piloto automático y meternos de lleno en un control económico totalmente exhaustivo. Para bajar esto a la realidad de la obra, usamos una matriz de criticidad económica. Es súper útil para etiquetar el presupuesto rapidísimo. Fijaos, tenemos unidades de margen positivo, donde la venta supera el coste. Aquí hay que proteger la ejecución a muerte. Luego están las de margen negativo. Estas piden a gritos un reestudio técnico o buscar materiales alternativos ya mismo. También tenemos las partidas críticas puras, que tienen un riesgo altísimo por su tremendo volumen. Y por último, las unidades con riesgo de medición. Estas son pura incertidumbre y requieren que cojamos los planos y hagamos un replanteo inicial desde el minuto 1. Entonces, en el día a día, a pie de obra, ¿cómo detectamos estas unidades? Pues buscando las que cumplan ciertas banderas rojas. Hablamos de partidas con un volumen económico muy fuerte, márgenes de beneficio muy ajustados o un riesgo técnico brutal por su complejidad. También son críticas si dependen muchísimo de los plazos, si metemos a subcontratas clave que nos pueden paralizar todo el tajo o si requieren tirar de maquinaria pesada a tope. Etiquetar esto bien es la base absoluta de una buena planificación mensual. Y hablando de maquinaria pesada, esto merece un punto y aparte. Pensemos en equipos como retroexcavadoras enormes o tuneladoras. Necesitan un marcaje al milímetro. ¿Por qué? Pues porque tener una tuneladora parada te puede costar literalmente decenas de miles de euros en pérdidas indirectas cada día. Son equipos con un coste por hora altísimo, de poca maniobrabilidad y que necesitan personal súper especializado. Cualquier avería o retraso tonto te genera un agujero económico que drena el presupuesto en cuestión de horas. Y ocurre exactamente lo mismo cuando hablamos de subcontratas. Si miramos una tabla real de control, vemos que el análisis no puede quedarse en un Excel teórico. Hay que cruzar los datos constantemente, lo que teníamos previsto gastar, la factura real que nos pasa al industrial a fin de mes y lo que de verdad hemos certificado o producido en obra. Si la factura de una subcontrata se dispara respecto a lo planificado, en una de estas unidades críticas tienen que saltar todas las alarmas en la caseta. Y aquí entramos en una trampa muy habitual. Hay un peligro enorme en fiarse a ciegas de los rendimientos teóricos que vienen en las bases de precios genéricas. Quien tiene experiencia sabe que hay que aterrizar esos números a la pura realidad logística de la obra. El papel lo aguanta todo, pero no es lo mismo el rendimiento teórico que el real cuando tienes accesos súper restringidos, necesitas medios auxiliares rarísimos o trabajas en turnos extraños. Si no ajustamos esto, la desviación económica está garantizada. Vamos a ver un ejemplo súper práctico y que salva muchas vidas en la obra pública en España, la famosa regla de flexibilidad del 10%. Según la ley de contratos del sector público, tenemos un margen de maniobra. Si las variaciones en las mediciones no se pasan del 10% del precio inicial del contrato, no hace falta comerse el marrón de tramitar un proyecto modificado. Esto es un salvavidas estratégico total. Si llevamos un control fino de las partidas críticas, podemos compensar las unidades donde perdemos dinero usando los excesos de medición de las unidades con margen positivo. Así es como se salva la rentabilidad global. Pero mucho cuidado, porque la gestión está minada de errores clásicos. Creer que se puede aplicar la baja de licitación de forma lineal, a rajatabla, a todas las partidas, es un error de primero de obra. La baja nunca, jamás es lineal. Otro fallo letal es olvidarse de los costes indirectos variables. Si la obra se nos va a 3 meses de plazo, el alquiler de casetas, las grúas y el personal de estructura van a seguir devorando el margen mes a mes. Y por favor, no confundamos tener flujo de caja positivo con tener beneficios reales. Pensar que los anticipos del cliente son beneficios es como creer que el hormigón va a fraguar solo por mirarlo. Es un espejismo total. Sin embargo, si tuviéramos que enmarcar el peor error de todos, es ignorar el riesgo de medición.
El fallo más grave que se puede cometer es saltarse esa revisión inicial y confiar ciegamente en las mediciones del proyecto original. Cualquier exceso de medición que no detectemos al empezar es dinero que perdemos al terminar, sencillamente porque el cliente, como es lógico, solo nos va a pagar lo que realmente hayamos ejecutado. Así que, para ir cerrando y pasar a la acción, la rentabilidad nunca se reparte de forma homogénea en una obra. Esto es clave. Para vuestro próximo cierre mensual o reunión de producción, aquí va un plan de ataque de 3 pasos. 1. Haced siempre un cálculo métrico previo antes de empezar. 2. Etiquetad en vuestro software de gestión cada partida con su perfil de riesgo. Y 3. Ajustad los rendimientos teóricos a la realidad de vuestras cuadrillas y del terreno inmediatamente. Recordad siempre esto: las desviaciones económicas que no identificamos a tiempo no desaparecen mágicamente por ignorarlas, simplemente se quedan ahí, consumiendo el margen de la obra en absoluto silencio. Con esto en mente y de cara al próximo cierre mensual, pensad: ¿cuál va a ser esa partida crítica que decida si vuestro proyecto acaba en beneficios o en pérdidas? Nos vemos en el próximo módulo.